¿Es necesario estudiar en una academia de arte o en una universidad de artes para ser artista? ¿El que estudia en una academia está mejor preparado que el autodidacta? ¿Es mejor artista? ¿Es necesario estudiar para ser artista? Estudiar es completamente necesario para ser artista, pero no solo estudiar lo relacionado con las artes, historia del arte, apreciación, estética, técnicas, etc., sino estudiarlo todo, saberlo todo, todo cuanto se pueda. Hay que hacerse de una cultura general integral sólida, para que nos permita ver y ser libres. Estudiar no es amontonar datos, fechas, nombres, conceptos, teorías. No es repetir lo que alguien ya dijo o hizo antes de nosotros. No es buscar erudición, conocer por conocer. Estudiar es ante todo descubrir y comprender. Uno debe comprender aquello que se estudia, ir hasta la raíz de lo que se observa, para que el conocimiento sea herramienta útil, para que sirva verdaderamente de algo. Así la cultura no pesa, no es frontera que separa, sino que une, hermana, permite una visión clara y una comunicación directa con el mundo, con la naturaleza, sin intermediarios. Si el artista no estudia, si una persona no estudia, se convierte en un esclavo de sí mismo y de otros, se aliena, se cosifica, se aísla, se convierte en una persona violenta, apática e indiferente, llena de odio. El estudio debe ser constante y no terminar sino con la muerte. Cuando se decide parar de estudiar, de aprender, se deja de amar, se deja de disfrutar la vida. El espíritu se marchita, se muere uno antes que al cuerpo le llegue su hora. Esto es válido para cualquier artista, sea autodidacta o graduado de academia o de universidad o de donde sea. Eso poco importa, ya que si se es artista es porque se tiene cultura y una formación técnica sólida, no porque se es un improvisado o un vendehumo. Hay tantas personas mediocres graduándose de academias de artes y de universidades, como otras queriendo ser artistas autodidactas. Es falso y además estúpido pensar que graduarse de una academia significa estar más preparado que el autodidacta, o que el título universitario te hace más artista que el que no lo tiene. Es una falacia de cualquiera que defienda esa teoría que no tiene ni pies ni cabeza. La misma historia del arte desmiente con creces esta falsa idea. Hay innumerables ejemplos de artistas, de grandes artistas, que no tuvieron una formación académica, o que fue mínima la que recibieron. Pero hay que entender que el estudio es imprescindible, que es un camino largo, de mucha dedicación, que requiere actitud y disciplina, disposición y mucho trabajo. También hay que entender que todas las personas aprenden de manera distinta, a distinto ritmo, mas lo importante es aprender, conservar siempre las ganas de descubrir, la capacidad de asombrarse ante lo nuevo, ante lo diferente, ante todo aquello que nutre el espíritu. Estudiar en una academia o en una universidad de arte es importante, sobre todo porque al graduarte recibes un certificado que te abre puertas o facilita que se te abran puertas para entrar a aquello que llaman mundo del arte, constituido por galerías y museos fundamentalmente. Muchas veces, al poseer un certificado de estos, ni siquiera necesitas tener una buena obra artística, porque supuestamente para algunos, el título es un documento que avala la calidad o buena formación. Entonces, te aceptan de antemano en algunas asociaciones de artistas, que además se hacen llamar artistas profesionales, grupos, galerías, museos o en cualquier otra institución artística sin tener a la obra en cuenta. Hay academias que dan prestigio al que estudia allí, pero estudiar en una academia prestigiosa, cualquiera que sea esta, no hace a nadie artista. Ni existe profesor que haga de alguien un artista, ni método de estudio tampoco. Las escuelas dan información valiosa, práctica y teórica, pero la comprensión y la visión poética, la vocación, la aptitud, la disposición no lo da nadie. Este fenómeno de la importancia que se le da a un título antes que a la obra, el currículo, nunca lo vi tan patente en ninguna otra parte como en Finlandia. Al ser una sociedad aislada, puritana, con escasa tradición en las artes visuales y poca disposición al estudio, en general, tanto sus artistas como los que dirigen las instituciones artísticas padecen de una incultura a veces crónica,
de una mediocridad asfixiante. Por lo tanto, no tienen criterio, miran pero no ven. Necesitan de algo o alguien que les diga qué es válido y qué no. Este tipo de personas buscan estandarizar la cultura, monopolizar la enseñanza artística, crear modelos fácilmente codificables, haciéndoles de esta manera muy difícil el camino a los artistas que por una razón u otra, quizás por decisión propia, no cursaron estudios en academia ni universidad alguna, o que han creado un lenguaje que no se ajusta a los prejuicios establecidos. También existe un tipo de curador, de crítico de arte muy erudito, que se presenta como un gurú del arte, sobre todo del arte contemporáneo, indigesto de terminologías extrañas, repleto de datos inútiles, que mediante la continua especulación mistifica aquello que le parece conveniente mistificar y se justifica constantemente con citas de cuanto filósofo o personaje ilustre le pasa por la cabeza durante su discurso harto retórico. Como si no tuviera ideas propias y se viera en la obligación de acudir como un carroñero a las ideas de otros, y todo eso con la única intención de hacer de la obra de arte algo críptico, impenetrable, mucho más complejo de lo que en realidad es, de crear distancia entre el espectador y la obra de arte, de quitarle la posibilidad a éste de que establezca una relación directa con la obra, de que piense con su propia cabeza y sienta con su propio corazón. Estos curadores y críticos se presentan como los legítimos mediadores entre la obra de arte y el espectador, como los árbitros del buen gusto, los dueños de todas las cabezas, determinando qué es bueno y qué no, bajo conceptos tan falsos como lo son moderno, contemporáneo y conceptual. Crean confusión en vez de educar. Predican la tolerancia y la libertad de expresión, pero no soporta que se les cuestione, señalando a quien se atreva de poco preparado y de no ser capaz de entender nada. Estos críticos y curadores, o intelectuales de nuevo tipo, como también se han autoproclamado, son los que suelen creer que una persona graduada de una academia o universidad está más preparada que un autodidacta. Pero la preparación de un artista depende del interés y dedicación que pone éste en el estudio, de su compromiso con el arte, con la sociedad, con la vida. Un artista no solo pinta cuadros o estudia historia del arte. Aquel que nada más se mueva en esa área estará demasiado limitado y no se podrá llamar artista. Un artista es un poeta y la poesía se aprende observando la naturaleza y a través de las grandes obras de arte, estudiándolas, interactuando directamente con ellas, pero sobre todo estudiando la naturaleza. Y con esto quiero decir estudiar nuestro entorno social, político y económico, su historia, que es nuestra historia. Esa es la única manera que tenemos de entender las grandes obras de arte, a nosotros mismos y a la vida. Este conocimiento está al alcance de todos, estudies en la universidad más prestigiosa o no. No digo con esto que estudiar arte en una academia o en una universidad sea negativo, todo lo contrario. Aquel que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo aproveche, porque más que nada, en las cuestiones técnicas, las cosas se le facilitarán mucho más que a un autodidacta, y cuanto aprenda sobre ese campo le servirá siempre, de una u otra manera. Pero no significa que un autodidacta no aprenda rápido y bien la técnica. Posiblemente no cuente con alguien que le enseñe, pero si tiene interés real, no el interés de aprender algunos trucos que alcancen para pintar cuadros con el único fin de venderlos, sino interés ante todo por el arte, por llegar a ser poeta, siempre va a encontrar la mejor manera de desarrollar sus conocimientos técnicos, su habilidad en el manejo de los materiales, su lenguaje propio, lejos de convencionalismos. El compromiso ante el arte es el mismo para todos por igual, incluso para el que no es artista, porque el arte nos toca de cerca a todos. La responsabilidad de estudiar arte no es solo de los artistas, como tampoco es responsabilidad solo de los políticos estudiar y hacer política, o de los médicos el estudio sobre salud o nutrición. No es solo responsabilidad de los maestros la educación de los niños, como tampoco lo es de los gobiernos evitar las guerras y cuidar del medio ambiente. La cultura es patrimonio del hombre. Tenemos derecho al arte, a participar y a disfrutarlo libremente, con responsabilidad y respeto. Pero para eso hay que estudiar.
No memorizar, que es algo frío y muerto, no alimenta el espíritu. Estudiar. Estudiar es vivir. Escuchaba a una persona hablando en su canal de YouTube acerca de las dificultades que implica estudiar artes visuales. Pero más que explicar para brindar conocimiento, información, su intención era hacer ver que el estudio de esta carrera es mucho más complicado de lo que es en realidad, así como algunos integrantes del mundo del arte quieren hacer creer también. Es verdad que estudiar arte no es como beberse un vaso de agua, pero tampoco es más ni menos complicado que estudiar cualquier otra carrera. En todas hay que poner empeño, tiempo, paciencia, invertir dinero, y en todas el compromiso es igual. La necesidad de seguir estudiando toda la vida es igual. No hay necesidad de rodear al arte de una aura de misterio, darle forzosamente un estatus de exclusividad, algo solo para elegidos. Hay que disolver la idea de que una persona, porque pinte cuadros o escriba novelas o poemas, es más inteligente o sensible que el resto de la sociedad. El artista no es diferente de su sociedad. A una obra de arte la valida un público con criterio, que siente y piensa, un público inteligente. Cada obra de arte tiene su propio público. El artista no es un poco profeta como escribía Alexander Pushkin, ni es como un mago o maestro que tiene la tarea de hacer pensar a los demás integrantes de la tribu, tal como pensaba Tapies. Su responsabilidad es mucho menor, pero sin dejar de ser bastante importante. Y para que cumpla bien su función, lo primero que se debe hacer es desmitificar la imagen del artista y del arte. El deber de pensar está en cada persona. La naturaleza nos dota con ese poder y la vida crea las condiciones para que lo desarrollemos. Pero es decisión de cada uno hacerlo o no. Estudiar artes visuales o cualquier otra manifestación artística implica responsabilidad, interés, decisión y vocación en todos los casos, para el que está en una academia o para el autodidacta. Su formación intelectual y técnica, su capacidad para crear obras con valor artístico, solo depende de sí mismo. Un título universitario no crea obras de arte. Eso lo hace un artista consciente y bien formado, un artista culto, sensible, con experiencia, que trabaja intensamente, al que, a veces, para ejecutar su obra, solo necesita contar con una hoja de papel y un lápiz.